Estaba en mi propia sala, con el aroma a limón fresco del abrillantador aún flotando en el aire, cuando mi hijo Esteban pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «¿Ya decidimos?», dijo como si no fuera nada. «Verónica, los niños y su mamá se mudarán la próxima semana. Tú te quedarás en el cuarto de huéspedes por ahora». Por un momento pensé que había oído mal. El cuarto de huéspedes. Mis manos aún húmedas de lavar los platos del desayuno se cerraron instintivamente en puños a mis costados. Compré esta casa cuando tenía 52 años. Recuerdo el día exacto, una mañana fresca de abril, después de 27 años, como directora de una secundaria pública, juntando cada bono, indemnización y cheque de tutorías para el enganche. Cuando Esteban y Verónica se casaron, les regalé el título de propiedad con la condición de que pudiera quedarme, tras jubilarme, en la misma casa que construí desde cero. Sonrieron, asintieron, me abrazaron como si yo fuera todo. Ahora ahí estaba él con las manos en los bolsillos como un extraño, entregando un memorándum. Verónica ni siquiera estaba presente. Había enviado a Esteban con el mensaje como quien manda a un mensajero a entregar un aviso de desalojo. «Solo tiene más sentido, mamá», continuó. «Estás sola y ellos están apretados en el departamento. Daremos mejor uso al espacio». El espacio se refería a mi hogar, mi cocina donde horneé pasteles de cumpleaños para él cada año hasta que cumplió 23. Mi estudio con el sillón gastado donde me dormía corrigiendo ensayos. Mi jardín que planté con cuidado cada primavera, no solo por las flores, sino por la paz. Parpadeé una vez, lentamente. La madre de Verónica, pregunté lo más calmada que pude. «Perdió su renta», dijo. «La estamos ayudando. Mira, será mejor para todos. Lo pensamos mucho». «¿Todos?». «No yo». Ni una vez preguntó qué quería. Ni una vez consideró si estaba dispuesta. Su voz era tranquila, casi robótica, como si lo hubiera ensayado en el coche, y pensara que si lo decía con suficiente certeza, yo solo asentiría y me deslizaría silenciosamente al rincón que me asignaron. Me dio una palmadita en el hombro antes de irse, como si fuera un perro, al que finalmente le habían dicho dónde dormir. Esa noche fui al armario y saqué el título de la casa de la caja fuerte. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes, pero la tinta no se había desvanecido. Me senté con las piernas cruzadas en la alfombra de mi cuarto, con la puerta de la caja fuerte abierta a mi lado, y sostuve el título en mi regazo como si fuera un bebé dormido. Mis lentes se deslizaron por mi nariz mientras leía las líneas en voz baja para mí misma. Tenencia conjunta revocable, derechos de supervivencia reservados, interés controlador, Amalia C. Vargas. Recordé la conversación con el notario como si hubiera sido la semana pasada. Todavía trabajaba entonces, apenas considerando la jubilación, pero lo suficientemente sabia para saber la diferencia entre confianza y protección legal. «Añádanlos al título», le dije, «pero quiero retener el control por si las cosas se tuercen». «Tuercen». Qué palabra tan inocente para lo que estaba pasando ahora. Desplegué la segunda página. La firma de Verónica, pulcra y compacta, estaba junto al garabato cuadrado de Esteban. La mía venía al final, firme, decidida. Recordé sentirme tonta ese día preguntándome si estaba siendo demasiado controladora, demasiado paranoica. Pero ahora con esas líneas mirándome de vuelta, no sentí más que alivio. No les había dado la casa, les había dado acceso, y el acceso podía revocarse. Pasé un dedo por la última línea, susurrando la fecha 3 de abril de 2011. No habían leído la letra pequeña, o tal vez asumieron que nunca la invocaría. Pero la ley no se preocupa por lo que la gente asume. Y esta vez yo tampoco lo haría. Recogí los papeles, los deslicé de nuevo en su funda de plástico y los metí en mi bolso en lugar de la caja fuerte. No volvería a guardarlos bajo llave. La casa seguía siendo mía.
Más que eso, mi voz aún contaba. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, preparé café, me puse mi abrigo de lana gris pizarra y marqué un número que no había usado en más de 5 años. Cuando contestó su voz, estaba somnolienta pero cálida. Amalia Vargas, dije con calma. Necesito programar una consulta. Hoy si es posible. Verónica se sirvió una taza de café, como si lo hubiera hecho en mi cocina durante años. Hemos estado pensando en cómo hacer que esto funcione para todos, dijo removiendo crema de vainilla de mi refrigerador. Como tu agenda está bastante libre, podrías ayudar con los niños un poco, sobre todo después de la escuela. Sofía es un torbellino cuando está cansada. Sonrió como si esto fuera un arreglo casual entre iguales. Me senté frente a ella con los dedos apretados alrededor de mi taza. Mi avena se había enfriado. ¿Quieres decir cuidar niños?, dije con cuidado. No solo eso, continuó ignorando mis palabras. Están las idas al súper, citas con el doctor, cosas así. Es más fácil si alguien está aquí, ¿sabes? ¿Tendrías tu cuarto, por supuesto? Por supuesto. Esteban entró a mitad de su monólogo, besó a Verónica en la mejilla y se unió a nosotros en la mesa, como si fuera otra mañana normal en la casa Vargas. Mamá, agradecemos tu flexibilidad, dijo cortando un pan tostado que no le ofrecí. La mamá de Verónica está mayor. Sabes lo pequeño que es ese departamento. Y honestamente tiene sentido. Todos bajo el mismo techo. No estás sola. No estamos apretados. Funciona para todos. Todos. Ni una vez me preguntaron si estaba de acuerdo con el arreglo. Si quería cambiar mis mañanas tranquilas y libros en el porche por leche derramada y berrinches a la hora de dormir. Si quería pasar mi jubilación doblando la ropa de alguien más. Habían diseñado su versión del futuro como una propuesta de negocios y me habían anotado al final en algún lugar entre ama de llaves y contacto de emergencia de respaldo. Entiendo, dije finalmente, empujando mi silla hacia atrás. Lo pensaré. Caminé por el pasillo hacia mi cuarto, el que solía llamar principal antes de que lo renombraran el de atrás. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y respiré profundamente. Mi nombre aún estaba en el título. Eso era más de lo que ellos sabían. Y eso significaba que aún tenía tiempo. Comenzó con mi tetera. Una mañana fui a preparar mi mezcla habitual de jazmín y no estaba. En su lugar había un aparato nuevo y brillante que pitaba y echaba vapor como una nave espacial en miniatura. Verónica sonrió cuando pregunté. Oh, guardé la vieja en una caja, dijo. Estaba desportillada. Pensé que no te importaría. Me importaba. Luego fue el sillón, el azul suave con el cojín hundido y los bordes gastados en el que me senté cada noche durante casi 2 décadas, simplemente desapareció, reemplazado por un sofá seccional beige con más asientos. Cuando pregunté dónde estaba Esteban, solo se encogió de hombros. Lo llevamos al garaje para hacer espacio. Mamá, apenas lo usas. Después fueron las fotos, los marcos retirados del pasillo, reemplazados por imágenes sonrientes de los hijos de Verónica. Sofía con un tutú Mateo, con espagueti en la cara. Ni rastro de la vida que construí aquí. Ni rastro de mis hijos cuando eran pequeños. Era como si nunca hubiera existido dentro de estas paredes. La madre de Verónica, Rosario, empezó a llamarme cariño, de esa manera condescendiente con la que la gente habla a los cajeros o meseros. Dejaba platos en el fregadero, toallas en el suelo, y una vez preguntó si podía echar su ropa, porque yo ya estaba lavando. No lo estaba. El colmo llegó cuando Mateo, de apenas 6 años, pasó por mi puerta y le murmuró a su hermana. Ese es el cuarto de la señora mayor. No debemos tocar sus cosas. La señora mayor. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cuarto. Ya no principal, ya no mío, y saqué una libreta amarilla. En la parte superior escribí en letras mayúsculas firmes
lo que aún me pertenece. Listé el título, mi pensión, la pequeña cuenta de jubilación que no conocían, mi nombre, mi voz. A la mañana siguiente puse la lista en el cajón junto a mi estuche de lentes y llamé a la agente inmobiliaria con la que me reuní una vez hace años. Se fueron un viernes por la mañana, el coche lleno de hieleras y sillas plegables listos para un fin de semana en las montañas. Verónica saludó alegremente y Rosario prometió que traerían algo bonito. Esteban me abrazó brevemente distraído y luego se subió al volante. Los niños no se despidieron. Mientras las luces traseras desaparecían por la calle, me quedé en la ventana sin moverme hasta que la casa quedó completamente en silencio. Por primera vez en semanas no había ruido, no había televisión resonando por el pasillo, ni quejas ni demandas, solo silencio. Me serví una taza de café fresco y saqué la carpeta que había escondido bajo mi colchón. La abogada estaba esperando mi señal. Ahora, con la casa vacía, envié el correo autorizándola a proceder. Adjunté copias del título, la cláusula original sobre el interés controlador y una carta de intención firmada. Luego llamé a Maribel, la agente inmobiliaria, en la que confiaba más que en la mayoría de los amigos. Sí, le dije, vamos adelante. Silenciosamente. A mediodía llegó el cerrajero. Un hombre amable de unos 60 años no hizo preguntas. Cambió todas las cerraduras, la puerta principal, la trasera, el garaje, la reja lateral. Le di efectivo y le agradecí por su nombre. Mientras se iba, lo vi detenerse en la entrada, probablemente preguntándose por qué una mujer mayor, con manos temblorosas, acababa de asegurar cada punto de entrada a su hogar. Esa noche me senté en mi escritorio con el sobre que había preparado. En el frente, con mi caligrafía más pulcra, escribí para mi hijo, que olvidó quién le enseñó la bondad. Adentro metí una carta no enojada, no amarga, solo verdadera. Le conté sobre el sillón, las fotos del pasillo, el cuarto de huéspedes, el silencio que siguió al volverme invisible en mi propia casa. Le dije que este hogar había sido mi ancla y que intentaron cortarme de él sin preguntarme nunca si estaba lista para soltar. Sellé el sobre y lo puse en la mesa de la entrada exactamente donde sabía que lo encontraría. Luego apagué todas las luces, cerré los nuevos cerrojos y me senté en el sillón azul que había traído de vuelta del garaje. Llegaron justo después de las 6, los faros barriendo la entrada como reflectores. Escuché el motor apagarse, seguido del golpe de las puertas del coche y voces emocionadas, los niños discutiendo por bocadillos, Rosario dando órdenes sobre las bolsas, Verónica diciendo algo sobre una hielera con goteras. Luego vino la pausa. Imaginé sus rostros al ver la nota pegada en la puerta. Los ocupantes no registrados en el título deben desalojar en 5 días. Debajo el número de contacto de mi abogada y el sello de la oficina del registro del condado. Hubo un instante de confusión, luego pánico. ¿Qué demonios? La voz de Verónica cortó el aire al borde de romperse. ¡Esteban, las cerraduras! ¿Qué está pasando? Esteban intentó abrir la puerta. 1 vez. 2. Luego golpeó más fuerte. Mamá, mamá, ¿estás ahí? Abre la puerta. Estaba justo detrás la madera sólida separándonos. No dije una palabra. Mamá, ¿en serio? Esto no es gracioso. El código de la reja cambió. Teníamos víveres en el coche. No mencionó la carta. Todavía no. Quería fingir que era un malentendido. Tal vez una broma. Pero sabía que cuando leyera la letra pequeña, la realidad lo golpearía como una ola. No solo los había dejado fuera, había reclamado legalmente la casa. Verónica empezó a llorar fuerte y desordenado. La escuché caminar de un lado a otro. La voz de Rosario vino después indignada y chillona, maldiciendo por lo bajo. Uno de los niños comenzó a llorar y el otro preguntó qué pasaba. Imaginé sus pequeños rostros sin entender por qué la abuela no los dejaba entrar
sin saber que esto no era por ellos. Esteban golpeó más fuerte. «¡No puedes hacer esto! ¡Somos familia!». Me acerqué a la mirilla y miré afuera. Estaba sonrojado, el cabello desordenado, los ojos desorbitados, nada como el hombre confiado que había estado en esta misma puerta días atrás, dictando los términos de mi propia vida. Pero no abrí la puerta, ni siquiera me inmuté. Me alejé del ruido, caminé a la cocina y me serví un vaso de agua de la jarra nueva que compré el día después de que se fueron. Esteban apareció la tarde siguiente sin aviso solo esta vez. Su coche chirrió al detenerse en la entrada como si quisiera intimidar al asfalto. Estaba sentada junto a la ventana ya vestida y lista para lo que sabía que venía. Tocó. No como la noche anterior, esto era deliberado, controlado, suplicante. «Mamá, por favor». Su voz era más suave de lo que esperaba. «Solo quiero hablar». Abrí la puerta, pero no de par en par, solo lo suficiente para vernos ojo a ojo. Me miró como si me hubiera convertido en alguien más. «¿Por qué harías esto? ¿Por qué ahora?». No respondí de inmediato. Esperé hasta que bajó la mirada a sus pies inseguro, como cuando lo atrapaba mintiendo de niño. «Dijiste que esta sería mi casa», dijo finalmente con amargura en la voz. «¿Me la diste?». No dije firme. «Te di acceso, con el entendimiento de que sería bienvenida, que siempre tendría un hogar aquí. Lo tienes, ¿no, Esteban? Tenía un cuarto, uno trasero, después de que dieron el mío, después de que mi sillón desapareció. Mis fotos, mi nombre». Sacudió la cabeza enojado ahora. «Esto es una locura. Estás destrozando a nuestra familia». «Nuestra familia», repetí las palabras amargas en mi boca. «¿Pensaste en la familia cuando hiciste planes sin preguntarme? Cuando entregaste mi espacio a personas que me trataron como si solo estorbara? Estás torciendo todo». «No estoy recordando todo». Ahí fue cuando perdió el control que le quedaba. Retrocedió y empezó a gritar sobre justicia, traición, todo lo que aparentemente le había quitado. Su voz resonó por el vecindario. Vi persianas moverse, cortinas abrirse. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados, dejándolo gritar, dejando que el mundo viera. Cuando su garganta finalmente cedió, cuando quedó jadeando con mejillas rojas y puños apretados, cerré la puerta suavemente entre nosotros. No para herirlo, para proteger lo que era mío. La primera llamada vino de un número desconocido justo después del desayuno. La dejé ir al buzón de voz. Un momento después, otra siguió el mismo número. Finalmente escuché el mensaje por curiosidad. «Hola, soy Rosario, la madre de Verónica. Creo que ha habido algún malentendido. Estamos todos muy abrumados. Si pudiéramos hablar mujer a mujer, estoy segura de que podemos resolverlo. No quiero entrometerme. Solo quiero ayudar a mi hija. Por favor, devuélveme la llamada. No lo hice». Esa tarde abrí Facebook para ver el grupo de jardinería comunitaria que aún seguía. Una publicación llamó mi atención, el nombre de Verónica en negritas sobre un muro de texto. Había escrito: «Nunca pensé que vería el día en que mis hijos se sintieran sin hogar por su propia abuela». Algunos corazones se enfrían con la edad. Docenas de comentarios siguieron. Simpatía, indignación. Algunos extraños sentenciosos diciendo: «La familia lo es todo». Ni uno solo conocía la historia. Ni uno solo preguntó qué había soportado antes de cambiar esa cerradura. Tomé capturas de pantalla. Cada comentario, cada mentira. Las envié por correo a mi abogada con un mensaje corto, para sus registros, por si necesitamos responder públicamente más adelante. Todavía prefiero el silencio. Su respuesta llegó en 1 hora. «Has hecho todo bien. Mantén el rumbo. La casa se listará el próximo martes como planeado». Se sentía irreal, como pisar el acelerador después de estar estacionada por 1 década. Todos esos años, apartándome, retrocediendo, cediendo a otros. Todos esos años de silencio.
Ahora estaba tomando decisiones, no reaccionando a ellas. No le escribí a Verónica. No devolví las llamadas de Rosario. No intenté explicarme a personas que nunca pensaron en explicarme nada. En cambio, caminé por mi casa con una libreta amarilla en la mano, anotando qué objetos me llevaría y cuáles dejaría para la puesta en escena. Abrí cajones, pasé las manos por las superficies e imaginé cómo se sentiría vivir en un lugar donde nadie conociera mi nombre. Nos reunimos en la oficina de títulos un martes por la mañana brillante. El cielo afuera estaba despejado, casi burlándose con su serenidad. Llegué temprano, vestida con la misma blusa azul que usé en la graduación de Esteban de la secundaria, cuando aún me miraba, como si hubiera colgado las estrellas. Él y Verónica llegaron 10 minutos tarde con la camisa de Esteban, arrugada el maquillaje de Verónica, ya corrido bajo los ojos. La sala de conferencias se sentía demasiado grande para los 4. Ellos, yo y el agente de cierre, que sonrió nervioso sintiendo la tensión antes de que se dijera una palabra. Esteban abrió su carpeta, pero no miró los papeles. Mamá comenzó en voz baja. ¿Podemos respirar un momento aquí? Tal vez posponer esto unas semanas. Hemos gastado dinero, pintura, estanterías, la cerca del patio. No es justo apresurar esto. Verónica se limpió los ojos y añadió, los niños están devastados. No entienden por qué haces esto. Saqué mi chequera de mi bolso y la puse suavemente en la mesa. No la abrí. No escribí nada. Solo los miré a los ojos y dije, ustedes ya decidieron. Yo también. El silencio que siguió fue el más largo que había oído desde el día que cambié las cerraduras. El agente de cierre carraspeó y se volvió hacia los compradores. Sonrieron cortésmente, mirando entre nosotros 3, como si no estuvieran seguros de si compraban una casa o la historia de una familia. Pero yo sabía lo que estaban obteniendo: una pizarra limpia, un hogar sin fantasmas. Cuando se firmó la última firma, el trato quedó sellado. Esteban se recostó atónito. Verónica sollozó, pero no dijo nada. No habría más apelaciones ni más sorpresas. La casa que asumieron, que siempre estaría esperándolos, ahora pertenecía a alguien más. Deslicé la chequera de vuelta en mi bolso y me levanté presionando ambas palmas contra la mesa. Afuera, los compradores ya admiraban las rosas del porche que planté hace 15 años. Pasé junto a ellos sin decir una palabra, dejando que el aire de primavera llenara mis pulmones mientras daba un paso hacia el comienzo de mi próximo capítulo. La nueva casa olía a cedro y aceite de limón cuando abrí la puerta por primera vez. No era grande, solo 2 recámaras, una cocina angosta con azulejos disparejos y un porche que crujía cuando lo pisaba. Pero era mía. Cada rincón, cada llave, cada elección. Desempaqué lentamente con cuidado. Nadie me apresuró. Nadie me dijo dónde poner las cosas. Elegí un color salvia suave. Para las paredes de la recámara compré un escritorio de segunda mano que me recordaba al que usaba mi padre y puse mi máquina de coser donde la luz del sol tocaba el suelo cada mañana. En el pasillo colgué pinturas que amaba, no retratos familiares ni fotos escolares, sino acuarelas de barcos pájaros y flores azules silvestres. El silencio en esta casa no estaba vacío. Era limpio, lleno de espacio para respirar. Conservé una fotografía, solo una. Es una foto de Esteban a los 8 años, empapado por una tormenta de verano, riendo con la boca bien abierta, los brazos extendidos como si volara. La puse en un pequeño estante, en mi recámara, junto a un frasco de vidrio marino y un tazón de cerámica que hice en una clase el invierno pasado. No lo odio, nunca lo hice, pero ya no le debo todo. Esa es la diferencia. Todo lo demás que he dado, casas segundas, oportunidades, viajes a la universidad, perdón por palabras nunca retractadas, lo he soltado. Lo que permanece en mi nombre no es el título de una casa, ni el saldo en mi cuenta.
Lo que permanece es mi dignidad. Lo que permanece es la fuerza silenciosa que encontré el día que no abrí la puerta. Lo que permanece es la historia que puedo escribir de ahora en adelante. Me siento en el porche algunas mañanas y observo a las gaviotas trazar líneas perezosas en el cielo, con sal en el aire y calor en mis manos de mi propia taza de té desportillada familiar y exactamente suficiente. Y cuando el viento sopla entre los árboles, no pienso en quién solía cuidar. Pienso en cómo finalmente elegí cuidarme a mí misma.